Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con una clase más, con una transmisión más, con una lección más de nuestro ya hermoso, bonito y perseverante proceso de consagración a Jesús por María. Recordemos que estamos en la lección número 15, perteneciente al bloque número 2, que se llama conocimiento de sí mismo. La lección de hoy es una lección importantísima para nuestra vida como católicos. Hoy vamos a hablar de el sentido del sufrimiento y el problema del mal. Entonces, mis hermanos, nuevamente, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Enfoca tu Fe. Bueno, mis hermanos, aquí estamos entonces para una lección más de nuestro proceso de consagración a Jesús por María. Los valientes que han llegado hasta este punto, de verdad que felicitaciones, pero debemos saber que esto es pura gracia de Dios. A este punto hay muchas personas que pueden haber declinado ya por diferentes motivos, por muchas razones. Algunos porque se aburrieron. De pronto no soy bueno comunicando, entonces alguno de pronto se aburrió, no, qué pereza, busco otra. Algunos de pronto porque algún tema como que le causó ya escopor, no puedo con esto, y entonces más bien se sale para evitar que se le estén diciendo de pronto las cosas, porque sabemos que hay temas que son fuertes de aceptar, ¿cierto? Algunos porque de pronto dicen, no, yo no entiendo esto, mejor espero y lo hago después. Otros de pronto por tiempo, porque no me da. Hay miles de razones que pueden haber, pero los que han llegado hasta este punto, mis hermanos, de verdad que felicitaciones. Esperemos que sigamos todos unidos en oración para que nos sigamos sosteniendo en esta perseverancia, porque llegar hasta el final de la consagración, eso es una misión divina, una misión de nosotros, pero en compañía del Señor. Solos no somos capaces de llegar. Les decimos nosotros, mi esposita y yo intentamos varias veces la consagración y no la podíamos terminar, hasta que se nos dio la gracia de poder terminarla. Se perseveró, se logró, y en el momento que la terminamos, nosotros, gracias al Señor, a la consagración le debemos nuestro matrimonio, nuestro hogar. Entonces, bendito sea el Señor, ¿cierto? Yo espero también que esta consagración pueda ser de mucha bendición y de muchos frutos para muchos de los que están en este momento viendo la consagración en este momento, que la van a ver más adelante, los que en este momento se quieren ir poniendo también al día. Recordemos que como son lecciones una vez por semana, no es difícil ponerse al día con la consagración. Entonces también va mucho en la voluntad y el esfuerzo que vayamos colocándole a esto. Recordemos hacer las prácticas, los retos, este tipo de cosas también nos van motivando durante el transcurso de la semana para
para ir viviendo mejor cada una de las lecciones de la consagración, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a ponernos en presencia del Señor, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra forma de recibir el mensaje, a mí en este caso para poderlo transmitir también, y que obviamente uno transmitiéndolo también es mucho lo que recibe, y el Señor le puede uno también hablar a través de las palabras que uno mismo esté diciendo. Entonces pidamos la asistencia del Espíritu Santo por medio de la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que esta lección, esta charla de la consagración, así como las demás, sea también de mucha bendición, de muchos frutos. Y bueno, y si nos quieren apoyar también con su like, compartiendo esta lección, esta consagración con otras personas, para que esto pueda llegar a otras almitas, a otros hermanos, pues también esto va a ayudar mucho al canal, va a ayudar mucho también a los demás canales católicos, pero muy especialmente a nuestra alma, porque así también, como decimos siempre, compartir es evangelizar. ¿Listo? Mis hermanos, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, y llénanos, llénanos, Espíritu de Dios, y Espíritu de Dios, y llénanos, y Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Amén. Hermanos, nuevamente gracias por estar aquí, bienvenidos a esta lección número 15 de la consagración a Jesús por María. Sentido del sufrimiento
y el problema del mal. Bien, sabemos que ya hay muchos hermanos que han tocado y han tratado el tema del problema del mal, ¿ya? Filosóficamente. Doy un ejemplo: mi gran hermano y amigo Dante Urbina ha tenido ya varios temas sobre el problema del mal, abordándolo desde el problema intelectual del mal y el problema emocional del mal. Lo ha tocado de una manera espectacular. Quien desee de pronto profundizar en esto puede ir también entonces al canal de mi gran amigo Dante Urbina y colocar allí Dante Urbina, el problema del mal, y allí le va a aparecer todo esto de una manera espectacular. También mi otro amigo Enrique, de Adictos a la Filosofía, también de una forma muy técnica, pero en su peculiar manera de transmitir las ideas, ha explicado también el problema del mal. Y juntos, los dos, tanto Dante como Enrique, hicieron un ejercicio muy bonito de, digámoslo entre comillas, una especie de debate, donde Enrique hizo un programa exponiendo los 5 argumentos más difíciles sobre el problema del mal. Y Dante a su vez hizo entonces un programa respondiendo de forma apologética a esos 5 argumentos más difíciles sobre el problema del mal. Entonces, nuevamente les repito, quienes deseen profundizar de una forma apologética respecto al problema del mal, los invito entonces a ver esta serie que tuvieron entonces Dante por separado, Enrique por separado, y este ejercicio pues en conjunto, Enrique poniendo los argumentos en contra, Dante respondiendo de manera católica y cristiana a estas objeciones. Pero el día de hoy vamos a ver y abordar el problema del sufrimiento y el problema del mal, ¿cierto? El sentido del sufrimiento y el problema del mal de manera personal, de la manera que nos atañe a cada uno de nosotros, lo que cada uno de nosotros ha vivido, vive y va a vivir en este planeta Tierra. ¿Listo? ¿Por qué? Mis hermanos, el sentido del sufrimiento es una realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una realidad. Es una realidad que todos sufrimos. Más aún, es un misterio el hecho de que todos suframos. Existen una multitud de teorías sobre el sufrimiento que tratan de explicar, ¿cierto?, este misterio desde los más diversos ángulos, de todas las partes. De hecho, desde todas las cosmovisiones hay una forma de explicar el sufrimiento, ¿cierto? Y en muchas ocasiones prometiéndonos de que aceptar tal o cual teoría y que con eso entonces al instante vamos a ser inmunes al padecimiento, vamos a quedar libres de sufrimientos. Como dicen por ahí, el sufrimiento no es real, sino una obra de tu mente. O sea, que el sufrimiento es única y exclusivamente mental. Pues bien, hoy vamos a ver si es verdad que el sufrimiento es simplemente mental o si el sufrimiento es una realidad con la que debemos convivir, pero debemos entender el sentido del sufrimiento. ¿Para qué sirve eso? ¿Listo? Entonces, mi hermano, mi hermana, si sufres, es que estás dormido, dicen también por ahí, porque en sí el sufrimiento no existe, ¿cierto? Es un producto de tu sueño. Esta tremenda mentira que forma parte de una peligrosa corriente de pseudoespiritualidad oriental y que muchas veces también la combinan dentro del tema de la nueva era y de un montón de prácticas que hoy tristemente la sociedad y la cultura está tratando de vendernos, ¿ya? Invitando a las personas a huir del sufrimiento, a no pensar en él, a evitar que las cosas nos afecten, ¿ya? A ver, pregunto, ¿a alguien se le ocurriría decirle esa anterior frase, eso que yo acabo de decir, el sufrimiento no es real, es producto de tu mente? ¿A alguien se le ocurriría decirle esa frase a una mamá que, por ejemplo, acabe de perder a su hijo? ¿Cierto que no? ¿A alguien se atrevería a decirle, señora, ese sufrimiento no es real, es solamente una obra de su mente? Por favor, eso en ninguna cabeza va a caber, ¿sí o no? Esa teoría es tan contraria a la realidad que experimentamos a diario que cae por su propio peso, ¿sí o no? Entonces,
Otras personas, otras cosmovisiones se aproximan un poco a la realidad del sufrimiento, pero desde la perspectiva de lo que llaman una estricta justicia. Y lo hago también así entre comillas gigantes. ¿Por qué? Porque allí en esta teoría que se acerca, lo que se dice es, y que yo creo que en algún momento lo hemos llegado a hacer alguno de nosotros, y es que exigimos que solamente los malos deberían de sufrir, ¿cierto? Y en este orden de ideas se preguntan entonces ante un acontecimiento doloroso, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros que somos tan buenos? Claro, parece lógico, no. Los malos hacen cosas malas y lo deben pagar. Los buenos hacemos cosas buenas y se nos debe premiar. Esto en el fondo es cierto, ¿sí o no? Esto en el fondo es cierto, pero ¿quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Porque estar tan seguro de que se está de un lado o del otro, me parece que es un poco apresurado, ¿sí o no? O sea, el hecho de señalar a los demás como malos y a nosotros como buenos nos sitúa en un plano del todo subjetivo, donde uno mismo es el que establece la medida de la maldad de los demás, ¿cierto? A la vez que hace gala entonces de la propia bondad. Les propongo un ejercicio. Seguramente, si nos comparamos con los santos, quedamos del lado de los malos, de los que según esta lógica deberían de sufrir. ¿Sí o no, mis hermanos? Es así. Por eso, muchas veces, lo que tratamos de hacer es de compararnos con los que vienen pasos atrás de nosotros, o que sencillamente se equivocan o cometen pecados diferentes de los nuestros. Por eso señalamos los pecados que no son los nuestros, y muchas veces estamos acostumbrados, como últimamente hemos visto, a señalar los pecados públicos. ¿Por qué? Porque como los nuestros son privados, entonces esos no se hacen públicos y entonces yo me veo muy santo, ¿ya? Pero entonces, por ejemplo, hoy en día, el Papa se equivocó, hereje, blasfemo, lo que sea, entonces empezamos a señalar los pecados, las equivocaciones, los errores de los demás, pero no nos miramos al espejo, ¿cierto? Y entonces, estos sí deben pagar, estos sí deben de tener un juicio. Pero nosotros que somos tan buenos, no, pues ¿cómo? Y cuando me pasa alguna cosa negativa, algo malo, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Ya? Si yo soy tan bueno, si yo ya recé, si yo ya fui a misa, como si tuviéramos entonces que estar con un checklist y decirle a Jesús, vea, como ya cumplí, ya cumplí, ya cumplí, a ver lo que me debe a mí, como si Jesús nos debiera a nosotros cosas buenas todo el tiempo, porque nosotros somos demasiado buenos, cuando Jesús a nosotros ya nos dio todo. Se colgó de una cruz y nos entregó todo, su sangre completica, se entregó por nosotros. Jesús ya nos dio todo. Entonces, mis hermanos, la revelación cristiana tiene la respuesta más realista y esperanzadora a la pregunta sobre el sufrimiento. Cierto es que en el tema siempre se persistirá un poco en la sombra del misterio, pero iluminado a la luz de Cristo, recibe la suficiente claridad como para poderle dar un sentido. Y eso es lo que vamos a aprender en esta charla, y espero que el Señor, a través del Espíritu Santo y la Virgen María, me iluminen para poder brindarles como esa explicación y el entendimiento de el sentido del sufrimiento. ¿Por qué es que el sufrimiento a veces se puede convertir en algo bueno? Porque es la misión de Dios también, convertir algo bueno en algo, convertir algo malo en algo bueno. Y eso lo hemos visto a través de los siglos, ¿sí o no? Entonces, lo primero que debemos saber es que el sufrimiento no hacía parte del plan de Dios. El sufrimiento no hacía parte del plan de Dios. Dios llama a nuestros primeros padres a un estado de felicidad pleno en el cumplimiento de su voluntad, ¿ya? Dios llama a nuestros primeros padres a un estado de felicidad pleno en el cumplimiento de su voluntad.
¿Cómo qué? Como un padre amorosísimo quería y quiere lo mejor para su hijo, para sus hijos, ¿cierto? Sin embargo, como consecuencia de la caída de Adán y Eva, entra la muerte, salario del pecado. Esto lo podemos ver en Romanos 6:23. Y con la muerte, no solamente la muerte, sino que con esta también toda clase de sufrimientos, tanto físicos como morales. ¿Ya? A partir de ese momento, la mujer da a luz a sus hijos con dolor. Génesis 3:16. El hombre sufre al trabajar la tierra, que ahora produce espinas y abrojos. Génesis 3:17. Se introduce la envidia fratricida que hace que un hermano levante la mano contra otro. Génesis 4 del 1 al 16. Ya sabemos cuál es esa historia, ¿sí o no? El hombre deja de hablar el lenguaje del amor, confundiéndose en la lengua del egoísmo. Génesis 11 del 1 al 9. Y en fin, la historia humana queda marcada por el sello del sufrimiento. Tales son las terribles consecuencias de la desobediencia al plan de Dios. Pero mis hermanos, cuidado, cuidado, porque aquí ya alguno de pronto podrá estar entonces pensando, ¿sí ve? La venganza de Dios contra el hombre porque le desobedeció. No, no y no. Es simplemente la consecuencia lógica que tiene que pagar el hombre por alejarse de la casa del Padre. Esto lo podemos entender mejor leyendo, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿En dónde está esto? Para el que la quiera leer luego y profundizar. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Parábola del hijo pródigo. Entonces, por poner un ejemplo práctico, si una persona se muere de frío por alejarse de la hoguera, no se puede acusar al fuego de no haberle calentado. Asimismo es que el hombre, cuando se aleja de Dios, que es la suma bondad, es la suma verdad y es todo lo bueno y verdadero, se aleja de él, entonces la consecuencia lógica de alejarse de Dios es esta. Es el sufrimiento, es el dolor, ¿ya? El pecado tiene este tipo de consecuencias. Entonces, por eso es que podemos colocar ese ejemplo del hijo pródigo, que como bien sabemos, en el momento en el que se aleja de la casa del padre, cree estar disfrutando de la vida, pero en un momento comienza a ver las consecuencias, el sufrimiento, el dolor, ¿ya? Causa y efecto, y regresa a la casa del padre. Entonces, para los que quieran nuevamente, como les dije, profundizar, Lucas 15 del 11 al 32. También entonces, siguiendo a San Pablo, la iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Y esto lo podemos corroborar, mis hermanos, en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 403. ¿Listo? Catecismo numeral 403. Recordemos que en esta consagración no es que, es la opinión de William, es la opinión de X, es la opinión de tal otro invitado, es la opinión de la esposita de Will. No, aquí no es de las charlas de la opinología. Aquí hablamos con Biblia, aquí hablamos con magisterio, aquí hablamos con tradición. ¿Sí o no? Que son nuestras columnas de la Santa Iglesia Católica. Biblia, tradición y magisterio, para que entonces no diga, es que se está inventando eso. No, Catecismo 403. Listo. Pero entonces ahí nos surge otra pregunta. Si Cristo ya nos redimió muriendo en la cruz y pagó por nuestros pecados, ¿por qué seguimos sufriendo? ¿Han escuchado alguna vez esta pregunta? ¿Se las han hecho alguna vez o ustedes mismos se han formulado esa pregunta? Si Cristo ya nos redimió, si Cristo ya murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, ¿por qué seguimos sufriendo? Ojo,
porque aunque Cristo nos redimió, seguimos padeciendo las consecuencias del pecado original, ¿ya? El bautismo, dando a la vía de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Tampoco me lo inventé, eso está en el Catecismo numeral 405. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, es como que, a ver, un ejemplo también práctico de esto. Digamos que usted jugando, trabajando, haciendo cualquier actividad se cayó y se quebró una mano, ¿ya? Se quebró una mano. ¿Qué le toca hacer? Le toca ir al médico, ¿cierto? Allá en el médico, ¿qué pasa? Allá en el médico usted, dependiendo pues de la fractura que tenga, le harán su intervención y le colocarán el yeso, el cabestrillo y todo esto, ¿sí o no? ¿Será que en ese momento entonces ya usted quedó como nuevecito, como nuevecita y ya puede salir normalito? No, precisamente le ponen eso porque usted debe hacer un proceso de recuperación y cuando le quitan el cabestrillo, le quitan el yeso, es otro proceso hasta que usted pueda volver incluso a estirar bien la mano y ese proceso es doloroso, ¿ya? Entonces, el proceso de la redención obviamente también va a ser doloroso. Si en nuestra vida física podemos experimentar que mientras nos sanamos de algo, experimentamos ese dolor, pero sabemos que, bueno, por lo menos gracias a Dios, entonces me estoy ya sanando, ¿cierto? Usted se cae, se raspa, se echa pomada, y entonces usted sabe que esa pomadita le puede estar entonces calmando un momento, usted toma una pastilla, lo que sea, le calma el dolor un momento, pero ahí está la consecuencia, ¿cierto? Sigue el raspón y tiene que ir sanando, tiene que ir sanando. Entonces, si en la vida física experimentamos este tipo de causa-efecto, con mayor razón también va a ser así en nuestra vida espiritual. Y esto, el pecado, nos trae a nosotros consecuencias. Y esa consecuencia, incluso el pecado original, es lo que nos ha traído como consecuencia el sufrimiento y el mal. ¿Listo? Entonces, vemos que muchos de nuestros sufrimientos son también consecuencia de nuestros pecados actuales. Es decir, aquellos que cometemos abusando de nuestra libertad. ¿Listo? Pensemos un instante en la cantidad enorme de sufrimientos que nos evitaríamos si no pecáramos. A ver, ¿cuántas enfermedades físicas que son producto de los vicios simplemente no existirían? ¿Cuántos sufrimientos se evitarían los esposos si fueran siempre fieles? ¿Cuántas quiebras económicas no sucederían si fuésemos más austeros y menos avaros? ¿Cuántas peleas y riñas nos ahorraríamos si no fuésemos soberbios? ¿Cuánta paz habría en nuestra alma si estuviese siempre en gracia de Dios? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se puede afirmar con toda certeza que una persona que inicia un verdadero proceso de conversión se evita muchísimos sufrimientos de esta índole. Pero este es el misterio de la libertad del hombre. A pesar de que se sabe que se hará daño, prefiere todavía hoy tomar el fruto prohibido, creyendo más a la serpiente que al mismo Dios. Nos ha pasado, ¿verdad, mis hermanos? Aún con la claridad anterior, debemos seguir reconociendo que el tema del sufrimiento sigue rodeado de misterio. Siempre queda espacio para la perplejidad. En efecto, vemos personas muy buenas, santas, abnegadas, generosas, que sencillamente no paran de sufrir. Ya veo por ahí a más de uno, pero es que hay muchos que uno ve son santos y entonces que la enfermedad, que la cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué decir ante esto? Mis hermanos, para arrojar una luz sobre este misterio, hay que comprender que todo sufrimiento es producto de un mal.
real o aparente, actual, pasado o futuro, etcétera. Y por esto hay que establecer la diferencia entre dos tipos de males que generan dos tipos de sufrimientos distintos. Entonces, el mal físico y el mal moral. Pero antes de ver estos dos tipos de males, pues tenemos que entender lo que en realidad es el mal. Bueno, ¿qué es el mal? Resulta que Santo Tomás de Aquino dio una explicación fantástica para entender lo que es el mal. ¿Y quién mejor para explicar una explicación de Santo Tomás de Aquino que mi gran amigo Dante Urbina? Así que mis hermanos, comparto en este momento pantalla para que en un recorte de una entrevista que yo ya le hice a mi gran amigo Dante, podamos escuchar de voz de él esta explicación tan excelente de lo que en realidad es el malo, cómo lo podemos entender. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, ahí va. A analizar el principal problema filosófico que me obsesionaba, el problema del mal. El punto de quiebre que llevó en mi lectura de Santo Tomás de Aquino a que yo diga, este tipo tiene la razón, es cuando Santo Tomás me dio una solución al problema del mal mucho más razonable, sólida, profunda y consistente que todas las cosmovisiones que yo había visto. Y la clave de la solución tomista al problema del mal, entendido sobre todo en términos metafísicos, quiero que se entienda esto, no meramente de, oh, ¿por qué sufrí? ¿Por qué me dejó la enamorada? O cosas así, ¿no? Sino es metafísicamente. Es que el mal se corresponde con la ausencia del ser. O sea, hay una identificación en la filosofía tomista entre el trascendental del bien y el trascendental del ser, el bien y el ser. Todo ser, en tanto ser, es bueno. Y luego uno dice, ya, pero en el mundo hay muchas cosas que son malas. Y lo que va a responder el tomismo es, lo que llamamos mal es una privación del ser. El ser en tanto ser es bueno y el mal es una privación de ser. Entonces, esto me pone al bien, no en comparación con el mal, como dos dimensiones al mismo Como nivel. antítesis. Exacto, o sea, como si fuera el yin y el yang, ¿no? No, sino que el bien está en la categoría del ser y el mal es poca cosa, o sea, el mal está en la categoría del no ser. O sea, metafísicamente, ontológicamente, el bien es la cosa sólida y el mal es lo difuso, lo que tiene falta de solidez o la grieta en las cosas, etcétera, ¿no? Como privación del ser. Y luego Dios entendido como sumo bien. Entonces, Dios, al generar la creación, crea un conjunto de seres que son buenos en tantos seres, pero que tienen su limitación cada uno, pero en cuanto tales son buenos. Y dentro de ese contexto, estando en lo contingente, criatural, limitado, etcétera, pueden surgir privaciones del ser, porque ninguno es ser subsistente, pleno, absoluto, como lo es Dios. Y en el marco de esas privaciones del ser es que se da la posibilidad metafísica del mal. Entonces, el mal es entendido desde el bien, como privación del bien. Yo suelo poner como una analogía. El mal es como un hueco. Tú no puedes tener un hueco si no hay una superficie sobre la cual haya un hueco. No puedes tener un queso con huecos si no es que hay un queso sobre el cual haya huecos, ¿no? O cuando hablamos de la sombra, ¿no? O sea, la sombra es una ausencia de luz dada la proyección de luz sobre algún ángulo en un ente material. Entonces era un poquito la idea como que Dios es como el sol, que irradia solo luz, y que las criaturas finitas son como un árbol en el que cae la luz, entonces lo que cae es propiamente luz, no, el sol no arroja sombra, el sol arroja solo luz, pero por la característica criatural o contingente, pues puede haber cierta limitación o privación en la criatura, ¿no? Entonces eso me permitió como tener una visión metafísicamente coherente de la relación entre el bien y el mal, y al encontrar eso en la Suma Teológica, entré un convencimiento intelectual de que Santo Tomás tiene la razón. Y comencé a investigar ya temas más específicamente de la fe católica, ¿no? O sea, ya no meramente la cuestión teísta o del teísmo metafísico,
sino ya específicamente asuntos de doctrinas particulares. Excelente, ¿cierto? Como siempre, Dante dándole al punto clave. Listo. Entonces, ahora, entendiendo al mal como una privación, como una ausencia, entonces veamos dos tipos de males. Como decíamos, el mal físico y el mal moral. Entonces, el mal físico es el que no depende directamente de la voluntad del hombre, sino que se deriva de la propia naturaleza limitada, contingente y finita del hombre y de la creación. Todos lo hemos padecido y lo padeceremos hasta el final de nuestra vida terrena. Las calamidades provocadas por terremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales, las epidemias, las enfermedades, así como la muerte, serían ejemplos de este mal que se denomina físico. Esto evidentemente produce sufrimientos físicos. Y tenemos el mal moral, que se distingue del físico sobre todo por comportar culpabilidad y por depender de la libre voluntad del hombre. ¿Listo? Cuando el hombre hace algo moralmente malo, se dice que ha pecado, ¿sí o no? Entonces el mal moral es radicalmente contrario a la voluntad de Dios. Su autor es el hombre que ha hecho mal uso de su libertad. ¿Comprendí esta distinción, mis hermanos? ¿Ya? Pero, preguntará alguno, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? ¿Sí o no? Alguno preguntará, hombre, pues si Dios es omnipotente, pues ¿por qué no creó de una vez un mundo donde no haya nada de mal? ¿Ya? No tiene pues un poder infinito. Dios podría siempre crear algo mejor, ¿sí o no? Sin embargo, ojo ahí mis hermanos, sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las destrucciones, por tanto, con el bien físico existe también un mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Mis hermanos, a ver, es tan sencillo entender esto como a nosotros nos encanta, por ejemplo, el heroísmo, ¿cierto? La virtud. Pero nosotros, ¿cómo sabríamos que algo es heroico o virtuoso si no existiera su contraparte? ¿Cómo puede ser alguien un héroe si no está salvando, por ejemplo, a alguien de algún tipo de sufrimiento? ¿Sí o no? ¡Wow! Un héroe salvó a la ancianita de caerse a ese hueco. Pues si no existiera ese hueco, pues no existiría el héroe que tuviera que haber salvado a la viejita. ¿Sí o no? Entonces, muchas veces hay sufrimientos o hay males que nos permiten aumentar a nosotros en virtud. ¿Sí o no? Bien, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. ¿Sí o no? Ya les voy a contar una anécdota que yo creo que ya he contado algunas veces, pero que me parece fantástica. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Esto lo tenemos que entender, mis hermanos, y lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 310 y numeral 311. ¿Listo? La anécdota, así, sencillita, porque es que es infinitamente
más malo el mal moral que el mal físico. Porque es que yo puedo tener miles de males físicos y así hacerme santo, mientras que con el mal moral yo me puedo condenar. Es así de fácil. Resulta que aquí en Medellín, mejor dicho aquí en Antioquia, hay un lugar de peregrinación que se llama el Alto de la Virgen. Y es un lugar fantástico, muy hermoso. Allá para hacer retiros espirituales es impresionante. Yo he ido allá con algunos amigos de un grupo de oración que se llama Soldados de Cristo, y con ellos se subió, por ejemplo, haciendo una vigilia nocturna. O sea, nos vamos, por ejemplo, tipo 10 de la noche y empezamos a subir hasta el Alto de la Virgen haciendo el Vía Crucis. Entonces, en cada estación hacemos una reflexión meditada y todo eso, y nos vamos haciendo el Vía Crucis, y básicamente cuando terminamos de subir hasta allá, hasta el alto, allá hacemos el Santo Rosario y nos da tipo 6 de la mañana y ya, para volver a bajar, ¿cierto? Entonces esa caminada así en la noche, entonces es un retiro impresionante. Pues resulta que allí, a este lugar, Alto de la Virgen, en algunas ocasiones ha habido manifestaciones, por ejemplo, de milagros de sanación y esto. Entonces, un hombre que estaba en silla de ruedas y logró subir hasta allá, logró subir, obviamente con ayuda, pero subió hasta allá. ¿Cómo? Buscando, bueno, más bien cómo no, sino ¿por qué? ¿Por qué? Buscando la sanación, buscando poderse levantar de esa silla de ruedas, ¿cierto? Y resulta que estando allá arriba, normalmente preguntan, bueno, alguna persona quiere contar como algún testimonio de su experiencia, de lo que ha vivido en este recorrido, todo esto. Y resulta que este hombre, con lágrimas en los ojos, ya así llorando y muy conmovido, pidió la palabra. Y él decía que él había sentido completamente la voz de la Virgen María en su corazón, ¿ya? Que había sentido la voz de la Virgen María en su corazón, y más de uno estando allá pensaba y decía, ay, ese hombre se va a parar, ay, va a empezar a caminar, y no, para nada. Resulta que él dijo, yo hoy, gracias a como escuché la voz de la Virgen María en mi corazón, he comprendido el sentido que tengo yo de estar sentado aquí en esta silla de ruedas. Y les contó a las personas que él, antes de estar en esa silla de ruedas, él era una persona completamente funcional, y resulta que era un sicario, ¿ya? Para los que no saben de pronto qué es un sicario, es una persona que asesina o mata personas por dinero, ¿ya? Esta persona era un sicario, y resulta que un día recibió un tiro, ¿ya? Y ese tiro lo dejó sentado en una silla de ruedas para toda su vida. Y él empezó a partir de ese momento a buscar de Dios, empezó un proceso de conversión, empezó a tener una vida sacramental, empezó a tener este proceso de conversión, acercarse a la fe, a vivir la vida de la fe, ¿ya? Hacía el Santo Rosario todos los días, y entonces el que pensó, no, pues subo allá y como estoy teniendo una vida diferente, posiblemente el Señor a través de la intercesión de la Virgen María me haga el milagrito y me paro de la silla. Y él decía, yo estoy seguro que ya de aquí de esta silla no me voy a parar, y le agradezco al Señor. Y él decía, yo entendí que el Señor está permitiendo que yo permanezca en esta silla, porque mientras yo estoy aquí, permanezco unido a Él y a los sacramentos. Yo estoy seguro de que si yo me volviera a parar, tendría la tentación y posiblemente volvería a caer igual o peor que en la vida que yo tenía antes. Y en ese momento el hombre besó su silla de ruedas y le daba gracias a Dios por tener en ese momento esa aflicción, ese, digámoslo entre comillas, sufrimiento que tenía. Le entendió y le dio un sentido a ese sufrimiento en un proceso de santificación. Impresionante, ¿sí o no? Entonces, bajo esta consideración, mis hermanos, podemos decir lo siguiente: no siempre Dios nos va a librar del mal físico, aunque siempre nos dará fuerza para resistir en esos momentos de dolor y angustia que éste pueda generar. Sin embargo, es siempre legítimo
pedir a Dios que nos libre de este mal, siempre y cuando nuestra oración esté sometida a su divina voluntad, como dice Lucas 22:42. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, abro cita: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cierro la cita. Impresionante. Nuestro Señor Jesucristo siempre dándonos ejemplo de cómo es que hay que pedirle al Padre. ¿Ya? Recordemos que Dios tiene 3 respuestas básicas: sí, no y todavía no. Y está en nosotros aceptar con amor la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es aceptar la voluntad de Dios? Aceptar con amor esa respuesta que puede venir de Dios. Sí, no o todavía no. ¿Ya? Entonces, librarnos del mal físico no depende de nosotros. Podemos vivir muy santamente y no obstante tener sufrimientos físicos. Dios siempre nos dará la fuerza para resistir al mal moral. Como dice 1 Corintios 10:13. Ojo aquí, 1 Corintios 10:13. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Entonces, Dios nunca nos va a colocar a nosotros una tentación que para nosotros sea imposible resistirla. Siempre nos va a dar a nosotros la gracia de poderla resistir. Si no la resistimos, es por nuestra propia voluntad libre y nuestra decisión consciente de no aceptar esa gracia que el Señor nos está dando de resistirla. ¿Ya? Entonces dirá alguno: pero entonces Dios, ¿por qué no lo evita? Dios, ¿por qué no lo evita? Insistirá más de uno. ¿Ya? En primer lugar, Dios permite el mal respetando la libertad de su criatura. Catecismo 3:11. ¿Listo? Dios permite el mal respetando la libertad de su criatura. Catecismo 3:11. Es curioso que generalmente nos dirigimos a Dios pidiéndole que nos libre del mal físico, que es incomparablemente menor que el mal moral. Pedimos a Dios que nos libre de la enfermedad, de la catástrofe, de la muerte de un ser querido, etc. Si Dios evitara todos los males, no solamente tendría que evitar que una persona se enferme, sino que además tendría que evitar que fornique, adultere, robe, mienta, se divorcie, etc., coartando con esto la libertad que dotó al ser humano. Seguro que el que le pide a Dios que evite todas las enfermedades no estaría dispuesto a que Dios le encadene en el momento que va a pecar. Es el precio de la libertad. Pero además, misteriosamente, Dios sabe sacar del mal un bien mayor, como decíamos hace un rato, ¿cierto? Porque el Dios todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. ¿Cierto que sí, mis hermanos? Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. ¿Ya? Abro cita: no fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Esto está en Génesis 45, del 8 al 50. ¿Ya? Esta es la historia de José. Acuérdense que a José sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y luego de pasar el tiempo, él se convirtió en la mano derecha del faraón, haciendo sobrevivir a todo el pueblo de Egipto. Entonces, como dice, no fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios.
Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Del mayor mal que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la sobreabundancia de su gracia. Romanos 5:20, sacó el mayor de los bienes, que ¿cuál fue? La glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Hay que dejarlo claro. Una cosa es que Dios saque un bien partiendo de un mal y otra cosa es que ese mal se convierta en un bien. Es muy diferente, es muy diferente. Hay que hacer esa distinción. ¿Listo? Como dice Romanos 8:28, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. ¿Ya? El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Como decía, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Esto lo dice Santa Catalina de Siena en The Dialogy 438. También dice entonces Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consolando a su hija: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Carta de prisión, liturgia de las horas 3, oficio de lectura 22 de junio. También dice Juliana de Norwich, abro cita: yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Tú misma verás que todas las cosas serán para bien. Esto lo podemos ver en Revelation 13:32, Catecismo 3:12 y 3:13. Entonces, mis hermanos, el sufrimiento tiene un valor redentor si se ofrece. Entonces vamos a ver esto, el valor redentor del sufrimiento ofrecido. Todos los elementos vistos, o sea, todo lo que hemos ya dicho, nos ayudan a clarificar algunas cuestiones del sufrimiento. Sin embargo, la respuesta definitiva al sufrimiento se encuentra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A partir de la muerte de Cristo, podemos darle un sentido al dolor. La muerte de Jesús en la cruz no es una respuesta al ¿por qué?, sino al ¿para qué? No es un ¿por qué?, sino un ¿para qué? Así, la muerte de Cristo en la cruz no responde al desgarrado grito de dolor de la madre que pierde a su hijo a temprana edad, cuando dice ¿por qué?, que sería lo más lógico. ¿Por qué? Es que desde la cruz el Señor no pretendía responder esa pregunta, sino unirse a ese grito, diciendo él también: ¿por qué me has abandonado? Como dice Mateo 27:46. ¿Por qué me has abandonado? Y de esta manera solidarizarse con el dolor del ser humano, asumiéndolo y dándole un nuevo sentido. La muerte de Jesús en la cruz nos muestra el amor inefable de Dios y la finalidad redentora del dolor, mostrándonos en Cristo el modelo perfecto y acabado al que debemos imitar en todas nuestras tribulaciones. El Hijo de Dios, que a precio de la pasión más cruel y de la muerte más atroz nos redime del pecado, nos llama a una vida nueva y nos abre las puertas del cielo. Nos enseña que el sufrimiento es un medio de purificación y de elevación moral, un medio para alcanzar
y poseer la verdadera felicidad. Cristo, que elevado sobre la tierra en la cruz, atrae a sí mismo toda la humanidad. Juan 12:32. Y le conquista para siempre el corazón. Nos hace también comprender todo el profundo significado de las palabras evangélicas que proclaman bienaventurados a los que lloran y son perseguidos. Mateo 5, del 5 al 10, las bienaventuranzas. Entonces, mis hermanos, gracias a la muerte de Jesús en la cruz, tenemos el modelo que nos enseña a sufrir con paciencia. Pero hay todavía un sentido mayor del dolor, pues en Cristo el sufrimiento ofrecido al Padre tiene valor redentor. Tiene valor redentor. Así pues, Cristo no responde directamente ni en abstracto esta pregunta humana sobre el sentido del sufrimiento. El hombre percibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en un partícipe de los sufrimientos de Cristo. La respuesta que llega mediante esta participación es una llamada. ¿Y cómo es la llamada? Sígueme. Ven, toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo, que se realiza a través de mi sufrimiento, por medio de mi cruz. Por eso, ante el enigma del dolor, los cristianos podemos decir un decidido: hágase, Señor, tu voluntad. Repitan conmigo: hágase, Señor, tu voluntad. Y repetir también con Jesús: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cierto? Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, dice el Señor. En este sentido, cuando se ofrece cualquier sufrimiento a Dios, uniéndolo a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, este sufrimiento adquiere un valor redentor. Es como si el Padre Celestial viera a su Hijo Jesús sufriendo en nosotros. Y de esta manera podemos decir con San Pablo, ojo, con San Pablo, que aquí es donde muchos hermanos separados dicen: esos católicos que sufren sin sentido, Jesús ya sufrió por todos nosotros, ya no es necesario sufrir ni nada de eso. Dijo San Pablo, Colosenses 1:24, completo en mi cuerpo lo que falta a la tribulación de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo dijo San Pablo. Quien sufre unido a Cristo se configura con Cristo, y de esta forma puede también misteriosamente cooperar en la salvación de las almas. Entonces el sufrimiento tiene unos bienes importantes, no porque sea un bien en sí mismo, pero tiene unos bienes, es decir, consecuencias de ofrecer el sufrimiento. El que sufre sin ofrecerlo está sufriendo en vano. Así es sencillo, el que sufre sin ofrecerlo está sufriendo en vano. Los bienes del sufrimiento nos ayuda a reparar. ¿Qué nos ayuda a reparar? Nuestros propios pecados y los de nuestros seres queridos, purificando aquí lo que de otra manera tendríamos que purificar con mayor dolor en el purgatorio. ¡Ay! Ahí están los católicos con eso, que el purgatorio, eso no existe, no sé qué. No es el tema en este momento, no estamos haciendo una defensa del purgatorio. Pues si hay algún hermanito separado viendo esta transmisión. Por eso la clase es para católicos que se presupone que ya creemos en el purgatorio, ¿cierto? Entonces, es sufrimiento ofrecido, nos ayuda a reparar nuestros propios pecados. Recordemos, mis hermanos, que hay una cosa, como ya lo vimos en el bloque anterior, una cosa es la culpa y otra cosa es la pena, ¿sí o no? Entonces, es como el ejemplo del clavo en la pared. Se pone el clavo en la pared, ¿cierto? Y cuando lo saca, es como cuando se le saca a usted el pecado en la confesión, pero en la pared queda el hueco. Entonces hay que resanarlo, ¿cierto? Ahí es donde se repara. La reparación. En el retiro espiritual que tuvimos al finalizar el bloque número 1, hay una charla magnífica de mi amigo Fabián Ramos, que precisamente es sobre el tema de la reparación.
Por si alguno no se acuerda o no se lo ha visto, les recuerdo, en el retiro espiritual está el tema de la reparación y es fantástico para entender también esta parte, ¿ya? También el sufrimiento nos ayuda a acercarnos a Dios. Es experiencia común de muchas personas que fue precisamente un gran dolor en la vida el que les llevó a buscar a Dios e iniciar un proceso serio de conversión. El dolor nos hace experimentar la necesidad que tenemos del Señor. Hay personas que tienen a Dios como el Dios bombero, únicamente buscan de Dios para apagar incendios, pero es solamente cuando llega un dolor tan profundo que o se alejan definitivamente de Dios porque le echan la culpa a Él, o se acercan definitivamente al Señor, ¿ya? Y empiezan un proceso serio de conversión. Entonces el sufrimiento también nos puede ayudar a acercarnos a Dios. Lo vimos también en el ejemplo que les contaba de la anécdota de este hombre en silla de ruedas, ¿cierto? Nos desprende también de las cosas de la tierra. Nos hace experimentar con mucha fuerza que la tierra es un destierro. Entonces nos hace anhelar el cielo, nuestra patria definitiva. ¿Qué más? Nos enseña la humildad. O sea, el sufrimiento doblega nuestro orgullo, que nos hacía creer que teníamos todo bajo control. Nos hace levantar nuestros ojos a Dios suplicando su ayuda. También nos enseña la misericordia de Dios, que siempre viene en ayuda del que le invoca. Dice el Salmo 51:19, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. ¿Listo? ¿Qué más nos puede brindar un sufrimiento ofrecido? Nos enseña a ejercer la misericordia. En muchas ocasiones, solamente el que padece, compadece. ¿Ya? Solo el que padece, compadece. Somos así capaces de ponernos en los zapatos del otro, del que sufre. Así, el que ha experimentado qué es sufrir, no dejará de aliviar el dolor de los demás en la medida de sus posibilidades. Entonces, también el sufrimiento nos hace conscientes y nos hace imitar a nuestro Señor en la misericordia. Y esto también fortalece nuestra voluntad. El sufrimiento ha sido el maestro innumerable cantidad de veces de grandes hombres que forjaron precisamente a través de él, del sufrimiento, una voluntad firme, inquebrantable, que no se deja vencer por las adversidades, sino que las enfrenta con valentía. Ahí la diferencia. En el cristianismo nosotros enfrentamos las adversidades con valentía. En otras cosmovisiones se nos invita a huir del dolor, a huir del sufrimiento. Entonces, también el sufrimiento purifica y prueba el verdadero amor. Purifica y prueba el verdadero amor. Muchos siguieron al Señor mientras hacía milagros y predicaba, ¿sí o no? Pero pocos permanecieron con él al pie de la cruz. Esa es la hora de la prueba, la que manifiesta y purifica el amor a Dios y a nuestro prójimo, haciéndolo superar la fase meramente sentimental. Les recuerdo, por ejemplo, cuando Jesús tuvo el momento de la transfiguración. Esto está en Marcos 9, del 5 en adelante, ¿cierto? Marcos 9. La transfiguración. Cuando termina la transfiguración, ¿qué fue lo que Pedro le dijo al Señor? Qué bien se siente estar aquí. Hagamos una choza, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Jesús subió con Pedro, con Juan y con Santiago, ¿ya? Al momento de la transfiguración. De la transfiguración, Pedro se quería quedar con el Señor allí, ¿cierto? En el momento de la gloria, de la iluminación, pero en el momento en el que Jesús llega y les dice que ya iban a empezar a bajar porque tenía que ir a sufrir, porque tenía que ir a padecer, Pedro llega y le dice, no, Señor, eso no te puede pasar a ti, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estábamos muchas veces preparados
para asumir el momento de la prueba, asumir el momento del sufrimiento. En el momento de la bendición, en el momento de la iluminación, claro, qué belleza, qué bendición, ahí todos somos súper cristianos, pero en el momento de la prueba, muchas veces se nos puede olvidar. En el momento en el que capturaron a Jesús, ¿qué pasó? Todos salieron corriendo, ¿cierto? Hasta Pedro. De hecho, lo negó 3 veces, ¿cierto? ¿Quién fue el que se quedó allí al pie de la cruz junto a la Virgen María? Juan. Entonces, el sufrimiento nos asemeja a Jesús y María. Nos configura con Cristo y su madre de una manera perfectísima. Y la santidad no consiste en otra cosa que en esa configuración con Cristo, en imitarle a Él, en parecernos a Él. Entonces, estas que les acabo de mencionar, mis hermanos, sin ser exhaustivas, son las razones por las que la mortificación cristiana tiene tanto valor ante los ojos de Dios y logra tanto crecimiento en la vida espiritual, ¿ya? Entonces ahí más de uno podría preguntarse, y de hecho esta mañana un hermanito me preguntaba y yo le dije, hermano, voy a hacer un programa al respecto de esto en la consagración y ahí vamos a hablar al respecto. Él me preguntaba, entonces, ¿por qué los católicos se autoflagelan? Los católicos que comienzan a darse golpes, latigazos y se mortifican de esa manera. ¿Eso está permitido? ¿Esto no está permitido? ¿Eso qué? ¿Será que es que nos tenemos que flagelar entonces todos? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí o no? Mis hermanos, la autoflagelación es algo que sí se da en la iglesia, es permitido, de hecho, por la iglesia, y varios santos lo han hecho. ¿Cuál es el punto? El punto es la exageración. La exageración. Hay personas que uno ve dando un mal ejemplo porque se hacen unos flagelos impresionantes y esto no se ofrece. Muchas veces es para que me vean cómo me doy de duro y cómo estoy de llevado. Hay gente que en Semana Santa va y se hace crucificar de verdad, ¿ya? Alguno podría estar ofreciendo ese sufrimiento bien. ¿Por qué? Porque pues, yo no conozco la intención de cada persona, pero es muy difícil a veces poder entender que esos hechos, esas acciones, sean bien vistas también por otras personas de puertas para afuera de la iglesia, ¿ya? ¿En qué sentido me refiero? Mis hermanos, nosotros tenemos un diario vivir lleno de mortificaciones que podemos tener y que podemos ofrecer, ¿ya? Cuando usted está haciendo una fila, ofrezca ese momento con paciencia. Ah, no, prefiero flagelarme que ofrecer el momento de la fila, ¿ya? Un buen ayuno ofrecido. No, prefiero flagelarme que aguantar un ratico de hambre. ¿Ya? Aguantarse una rabia. Uf, durísimo. Esa mortificación tiene más valor para Dios que usted rajarse la piel por completo. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, cuando estaba en la cueva, él se autoflagelaba, ¿ya? Para mortificar su piel. San Pablo mismo lo dice, hace un momento lo leímos, ¿ya? San Pablo también se autoflagelaba para completar el sufrimiento en su cuerpo que le faltaba al de Cristo. Hombre, pero son santos que en ningún momento entonces uno los ve quejándose, porque entonces, uy, qué pereza dormir aquí en el piso, uy, qué frío, uy, qué hambre, ay, qué pereza, ay, qué rabia, ay, que este me hizo, ay, que el otro no me hizo, que no sé quién habló de mí, qué tal cosa. Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que aprender a ofrecer en nuestro diario vivir. Cuando nosotros aprendamos a vivir y a convivir con nuestro diario, con las cosas del cotidiano, ahí sí, si nosotros vemos que ya estamos en un camino de santidad impresionante y que ya esas cosas para mí no significan un sufrir, para mí esas cosas no significan un sacrificio como tal, ahí es cuando los santos empiezan a flagelarse, porque ven que ya las cosas de la vida y el cotidiano no les generan un sacrificio, las hacen ya con tanto amor que
en realidad no ven como que puedan estar ofreciendo algún tipo de sufrimiento, no están teniendo ninguna enfermedad, nada. Entonces llegan y empiezan como a flagelarse para sentir entonces algo de dolor y ofrecerle esto al Señor. Esto es permitido en la iglesia. El problema es cuando lo hacemos, pero entonces nos negamos a aceptar lo que sí el Señor nos está regalando en el día a día. Ay, que es que tengo que madrugar a trabajar y no me gusta madrugar. Ofrezca la madrugada, una levantada heroica, que sonó la primera alarma y ¡pum! Para arriba. Eso es ofrecer mortificaciones. Ah, que hoy está haciendo mucho frío y me voy a meter a la ducha con agua fría. ¡Bum! Que hoy voy a comer entonces de pronto sin sal. Hay mortificaciones que uno puede ir ofreciendo, chiquitas, pero las ofrecemos al Señor con amor y esto es muy bien visto para el Señor. Más que si entonces nos empezamos a golpear, pero no somos capaces de aceptar los sufrimientos de nuestro diario vivir cotidiano. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, el dolor será vencido definitivamente. Concluyamos esta lección con unas bellas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica que nos llenan de esperanza y fortaleza. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 314: creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, como dice 1 Corintios 13:12, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Shabbat. Génesis 2:2, definitivo, hasta ese Shabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Quien lo quiera leer nuevamente, Catecismo 3:14. Listo. Mis hermanos, finalicemos con nuestra práctica y reto digital de esta semana, de esta práctica. Perdón, de esta lección. Entonces, práctica. Ojo, muchachos. Hacer una lista. Vamos a hacer una lista. Vamos a coger otra vez papel y lápiz. Y vamos a hacer una lista de los momentos más dolorosos de nuestra vida. Fuerte y difícil. Es muy difícil hacer esto, porque es recordar momentos que han sido dolorosos, tristes para nosotros, bien sea físicos, emocionales, ¿ya? Pero vamos a hacer una lista de los momentos más dolorosos de nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer con esta lista? Vamos a ir al Santísimo y vamos a leérsela al Señor. Y vamos a entregarle todos y cada uno de estos momentos. Vamos a ponérselos al Señor a los pies de la cruz, cada uno de estos momentos. Y vamos a pedirle al Señor la sanación de estos. Que nos ayude a perdonar si tenemos que perdonar. Que nos ayude a sanar, a salir adelante de cada uno de estos momentos. Poniéndolos al pie de la cruz, ofreciéndoselos al Señor. Listo. Esta va a ser la práctica de esta semana. Y el reto digital es un reto muy bonito. Así como otros retos que ya hemos tenido de ver peliculita. Vamos a ver una película de una santa durante esta semana en nuestro reto digital. ¿Ya? Ahí les acabo de colocar también el link en el chat. Pero entonces, reto, ver la película de Santa Josefina Vaquita. Hermanos, si hay una santa que le ha encontrado un sentido al sufrimiento, ha sido Santa Vaquita, que de hecho es la santa favorita de mi esposita.
Aquí les dejo entonces el link para ver la película y también se los dejo en la descripción del video. El link es un link de Facebook. Sí, pero por ejemplo, mis hermanos, yo tampoco tengo Facebook, porque por aquí, por ejemplo, dice el hermano Adrián Rodríguez, ¿ya? Yo tampoco tengo Facebook, pero este link, cuando uno lo abre, le permite abrir una pantalla de Facebook. Vamos a ver si me permite aquí compartir pantalla y les muestro cómo sale, mis hermanos. Vamos a ver si la tengo por aquí así. Y vamos a compartirlo para que vean cómo sale. Vamos a ver. Eso. Entonces, le digo acá, presentar, compartir, y acá. Entonces, le digo acá, eso, así. Entonces, fíjense, mis hermanos, que a mí, por ejemplo, aquí me aparece, ¿cierto? Que, no la tenía, no la estaba mostrando. Eso, ahí sí. Listo. Entonces, fíjense que a mí me pide acá, bueno, no tengo Facebook, no he iniciado sesión, ¿cierto? Dice, ver más en Facebook. No tengo necesidad de iniciar sesión. Lo que hago es que cierro de aquí, ¿cierto? Y fíjense que igual puedo estar acá para ver la película. Aquí me pide que active el parlantico del volumen. Lo activo y ya le puedo pausar, de aquí lo puedo colocar más grande, entonces sí me permite ver la película desde Facebook, así no lo tengamos. Entonces ahí les queda, mis hermanos, para que lo puedan hacer. Seguramente el que lo quiera ver desde el celular, ahí sí no, porque va a necesitar entonces una aplicación. Si de pronto no lo puede ver desde ahí, entonces le invito a que trate de buscarla. Creo que en la página de gloria.tv, allí está. Busque de todas formas ahí en Google, de pronto en alguna otra página aparece. La película se llama Santa Vaquita, ¿sabes? O Santa Josefina Vaquita, de cualquiera de las dos formas, la pueden buscar. Pero este sería, mis hermanos, el reto digital de esta semana. Ver la película de esta santa que es impresionante para entender el sentido del sufrimiento de una manera muy hermosa, ¿ya? Bueno, mis hermanos, y antes de despedirme, les quiero pedir también un favor especial. Quiero pedirles, mis hermanos, que oren por mí. Les cuento que hoy estoy cumpliendo años, pero no cumpliendo años de edad. Resulta que hoy estoy cumpliendo 10 años de haber empezado mi proceso de conversión. Hace 10 años, un jueves, estaba yo yendo al retiro espiritual donde el Señor me dio 3, 4, 5, 6, 7 vueltas y todas las que quiera para cambiar mi vida por completo y empezar todo este camino de conversión tan hermoso que he tenido. Entonces, les pido, mis hermanos, que oren por mí para que pueda continuar perseverando, porque de eso se trata. Resulta que, como les he dicho desde el principio de este proceso de consagración, la conversión no es un ya, no es un momento donde yo puedo decir, me convertí, o decir que alguien está desconvertido. La conversión es un proceso que dura, como decía el santo cura de Ars, hasta 10 minutos después de muerto. Entonces, estamos, mis hermanos, en un proceso de conversión. Yo también estoy en ese proceso de conversión y hoy le doy gracias infinitas al Señor y a la Santísima Virgen María, a mi gran amigo San Pío de Pietrelcina, que también jugó un papel importante en esa conversión, y obviamente a mi gran amigo San Agustín, que con su frase de nadie ama lo que no conoce, empezó también ese proceso en este retiro. Entonces, son 10 años, mis hermanos, esperemos que sean muchos más de la mano del Señor y siempre en la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, me despido de ustedes como siempre, de la mano de mi gran amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien.